Muy buenas noches, mi nombre es Freddy Albarrán, estudiante de Derecho en la UNEYES. En esta oportunidad tengo para ustedes de conocimiento el módulo 2 de Derecho Penal 1, la cual su nombre es Teoría de la Ley Penal. Tengo aquí, por supuesto, mis fichas que me van guiando poco a poco. Son 5 objetivos específicos que tiene esta materia, de las cuales las tengo aquí todas armadas de manera muy resumida para que me vaya dando la oportunidad de guiarme a la hora de manifestar los conocimientos de la teoría de la ley penal. Es importante que sepamos que a la hora de hablar de esto, en algunos momentos, aparte de la doctrina, voy a estar haciendo referencia a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, es decir, la Constitución vigente, y también del Código Penal. Pero para hablar de la ley penal o de la teoría de la ley penal se tiene que hablar de otras leyes que son especializadas, leyes especiales, que también tienen características penales. Así que comenzaré en esta oportunidad con el objetivo número 1, que dice así: estimar el valor de la ley penal. Para hacer la estimación de la ley penal es importante hablar de unos contenidos como por ejemplo el concepto de la ley penal, las diferencias entre ley y norma, también el concepto de la constitucionalidad de la ley y también de la constitucionalidad de la norma, la clasificación de la ley penal y las características que tiene la ley penal. Esto, cuando se habla de las características de las leyes penales, de la ley penal, me pareciera como si estuviera hablando de las características del derecho penal. Tiene mucha relación, pero no es igual. Comenzamos entonces con lo que significa el concepto de la ley penal. Para ello es importante que yo tenga aquí en mis manos el Código Penal. Y la ley penal se materializa a través de los códigos penales o de leyes especializadas en materia penal que tengan como aplicación una medida penal. Y la ley penal no es otra cosa más que estar hablando acerca de las disposiciones que están aquí preestablecidas en cuanto a los delitos, las faltas, las personas responsables y las penas, y por supuesto las medidas de seguridad. Cuando hablamos de todo esto, entonces estamos hablando de la ley penal. Y fíjense que la ley penal, acá se puede ver, dice allí en las disposiciones generales sobre los delitos y las faltas, las personas responsables y las penas. De eso se trata la ley penal, cuya sanción o consecuencia jurídica es una pena. Tiene vigencia, esta es la que tengo en mis manos, en el año 2005, 13 de abril, porque salió en Gaceta Oficial, que es lo que le da la vigencia a la ley penal. Entonces, en definitiva, la ley penal es la expresión del poder público emanado por un órgano de Estado como es el cuerpo legislador, en esta oportunidad una asamblea, en otros países un congreso, que son capaces, por sus atribuciones del poder público, de sancionar leyes. Entre esas leyes están los códigos, y los códigos son leyes, y en materia penal pues es la materialización de la ley penal. Ahora bien, aparte de estudiar la ley penal, tenemos otro contenido como son las diferencias entre lo que es la ley y la norma, a sabiendas que la ley y la norma son sinónimos. Pero pasa que la ley sí proviene de un órgano público. La ley es oficial, mientras que la norma puede ser también una norma jurídica, pero también puede ser una norma moral. Y cuando se trata de hechos punibles, las personas responsables de delitos o de faltas son sancionados de acuerdo a la ley, no de acuerdo a la norma moral. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la ley penal es pública, proveniente del derecho penal, que es público. Siguiente concepto que debo aclarar es la constitucionalidad de la norma, o según la Constitución, que es una norma. La misma Constitución es una norma. Si nosotros queremos estudiar un poco de ella, nos vamos a los principios fundamentales de la Constitución en el título número 1.
Y luego nos acercamos al artículo número 7. En ella podemos ver un principio fundamental donde se evidencia de manera doctrinal la primacía de la Constitución. Pero de manera legal dice así: la Constitución es la rama, es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier ordenamiento jurídico, para que tenga constitucionalidad, debe provenir o estar enmarcado o estar en concordancia con la Constitución, siendo la Constitución una ley, pero también una norma, pero una norma máxima, magna, una norma jurídica, que dependiendo de ella, pues se hacen otros ordenamientos jurídicos. Otro punto que debo aclarar es la clasificación de la ley penal. Existen muchas clasificaciones, pero la vamos a hacer lo más resumido posible. La ley penal se considera que se debe clasificarse en ley sustantiva, ley adjetiva y las leyes especiales, que también son mixtas, porque dentro de ella tienen la parte sustantiva y tiene procedimientos que lo hacen también adjetivos. Entonces, hablamos de una ley sustantiva, son los códigos penales, ¿sí? Los que son capaces de determinar lo que son delitos, faltas, personas responsables y también las penas. Pero la ley adjetiva, como lo dice en castellano, lo que califica, limita o describe el sustantivo, entonces allí se puede evidenciar que las leyes sustantivas van a depender, las leyes adjetivas van a depender de la ley sustantiva. Y se trata de los procedimientos, las limitaciones, el conjunto de pasos necesarios para hacer cumplir la ley sustantiva. Estas son las leyes adjetivas. En Venezuela tenemos una ley penal adjetiva que se llama Ley de Procedimientos Penales vigente, con completada aplicabilidad, según las gacetas oficiales que le dan vigencia a las leyes. Otro punto inherente al tema son las características de la ley penal. Lo primero es, como característica, las leyes penales son legales, provienen de los órganos públicos y se aplica el principio de legalidad. Esto, por supuesto, el principio de legalidad está en contraposición de la arbitrariedad de los órganos de Estado. Eso quiere decir que le da la posibilidad de que se siga un debido proceso. Los órganos de Estado, como son los encargados de hacer aplicabilidad de la ley, son autoridades. La ley penal restringe porque le permite a las personas ser sancionadas, pero a través de unos procedimientos. Y estos procedimientos están enmarcados o preestablecidos en una ley. Es así como se habla del principio de la legalidad. Se habla acerca de lo que ya está enmarcado en una norma jurídica. Pero también las leyes tienen otra característica, que son obligatorias y de inmediata aplicación. Esa es una característica de la ley penal. Otra es que tiene o se le debe dar el principio de irrefragabilidad. ¿Qué significa eso? Las leyes son imposibles de refutar, a menos que existan otras leyes que sean capaces de derogar una ley, o también alguna ley que sea capaz de invalidar otra ley, o también exista una ley que le permita a algunos órganos o a algunos líderes que sean capaces de actuar, ¿no?, o sancionar leyes que permitan modificar o sancionar leyes. El cuerpo legislador es capaz de hacer modificaciones a la ley y hay sus procedimientos. Entonces, las leyes penales tienen un principio de irrefragabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Que son completamente irrefutables y que solamente se pueden refutar una ley es a través de su derogación o, por ejemplo, invalidación o modificación. Esto solamente se logra a través de otra ley. Así de sencillo. Pero también es importante que se sepa que a pesar de que la ley penal es obligatoria, sí lo es, y también es irrefragable,
y que solamente se puede invalidar una ley a través de otra ley, por medio de otra ley. Resulta que existe un principio que se llama el principio de dispensación o suspensión. Impresionante, ¿verdad? Una ley te da una determinación, hay una sentencia ya, pero existe la oportunidad de suspender los deberes y las obligaciones que una ley penal tenga. Y eso se logra a través de amnistía y de indultos, siendo la amnistía aplicable por una ley, mientras que los indultos son sancionados por un líder, como por ejemplo el presidente, y son actos administrativos. El indulto y la amnistía son los componentes principales de la dispensación de la ley penal, es decir, que son capaces de suspender algo que ya está preestablecido en una ley penal. Tenemos ejemplos allí cuando el presidente Caldera hizo un indulto que favorecía a una persona que cometió un hecho punible y que después se convirtió en presidente. Eso es un ejemplo de la materialización de los indultos. Pero los indultos están preestablecidos en las leyes. No es que tú eres presidente y entre tus atribuciones está conceder indultos, pero no es cualquier indulto. Los indultos están preestablecidos. Por ejemplo, los delitos de lesa humanidad. Estos delitos no pueden indultarse. Es decir, no se pueden perdonar. Los indultos perdonan es a la pena, pero queda el delito, la persona queda registrada como delincuente. A ver, dice acá que en el artículo número 236, numeral 9 de la Constitución, voy a buscarlo acá para tener un mayor sustento. 236. Aquí lo tengo, en el numeral número 19. Dice, son atribuciones y obligaciones del presidente o presidenta de la República, el número 19, conceder indultos. Quiere decir que los indultos son actos administrativos que provienen del presidente de la República con el propósito, de manera doctrinal, claro, hablando de esto, de perdonar a alguna persona que haya cometido algún hecho punible, pero este perdón va a estar basado solamente en la pena. Así de sencillo. Ahora, en el caso de la amnistía tenemos que irnos al artículo número 187, que es allí donde se enmarcan las atribuciones de la Asamblea Nacional. En el artículo número 187, vamos a pasar por aquí. Dice así, corresponde a la Asamblea Nacional, decretar amnistía en el numeral 5. Eso quiere decir que a través de una ley es que se puede aplicar la amnistía, porque resulta que todo este trabajo del cuerpo legislador le permite legislar en cuanto a una materia referente al derecho penal, y esto indiscutiblemente enmarca la posibilidad de dispensar o suspender algún acto que haya sido validado o en concordancia con una ley penal. Aparte de esto, pues otra característica que tiene la ley penal es que es de completa aplicación para el principio de igualdad. El principio de igualdad allí se enmarca como que si todas las personas sujetas de derecho, viviendo en un sentido heterónomo, sean iguales ante la ley. Bueno, en la misma Constitución manifiesta en el artículo número 21 de lo que es el sentido de la igualdad, el principio de la igualdad en cuanto a la aplicación de las leyes. Pero pasa algo muy importante, que no todos somos iguales ante la ley. Entonces se aplica a situaciones para los desiguales también. Por ejemplo, los que tienen alguna protección, como los de inmunidad. La misma Constitución habla acerca de los personajes que tienen inmunidad, pero también existen otras leyes y otras funciones en las cuales algunos funcionarios de Estado gozan de inmunidad.
como por ejemplo los gobernadores, los presidentes, los ministros, los jueces, ellos gozan de inmunidad y los parlamentarios gozan de inmunidad. Inclusive la fiscal general o el fiscal general de la República, él goza de inmunidad. Pero inmunidad, por supuesto, no tiene nada que ver con aquello donde la persona no recibe castigo, que se llama impunidad. No, ellos tienen un trato especial, pero no son iguales ante la ley. Entonces, el principio de igualdad sí está preestablecido en nuestras leyes, pero también en el artículo número 1 de los principios fundamentales de la Constitución habla de que el país tiene entre sus basamentos para la convivencia y para el bien común la inmunidad. Eso de la inmunidad no puede estar desprendida, y esto se hace con el propósito de proteger las funciones públicas, porque se le da a las personas que son funcionarios públicos de alto nivel y que deben protegerse todas aquellas funciones que estas personas están haciendo. Bueno, con ello terminamos la aclaración de lo que es estimar el valor de la ley penal.